Revista 5W. Pequeñas historias, grandes explicaciones. Europa gira a la derecha, muy a la derecha. Los partidos europeístas salvan los muebles, retienen la mayoría, pero van a afrontar una legislatura muy marcada por una extrema derecha disparada. Destacan dos nombres por encima del resto. Uno en Francia es Marine Le Pen. Su partido, Reagrupamiento Nacional, ha arrasado y ha obligado incluso al presidente de la República, Emmanuel Macron, a convocar elecciones legislativas anticipadas. El otro nombre es el de Giorgia Meloni. La primera ministra italiana consolida su poder con una nueva victoria y veremos si a eso le sigue un acercamiento a la familia conservadora europea. Pero más allá de Francia, más allá de Italia, el otro punto caliente es Alemania. Allí los ultras de Alternativa para Alemania se sitúan como segunda fuerza en el país por delante de socialdemócratas y de verdes, y eso deja aún más débil el gobierno de coalición de Olaf Scholz. Hoy queremos repasar los resultados de estas elecciones europeas y también cómo se presenta esta nueva legislatura en Europa. Lo hacemos en un podcast muy especial, con público, que se os note por favor que tenemos público enfrente. Y lo hacemos también desde un lugar muy especial, sobre todo en un día como hoy, desde la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona. Estamos en pleno centro, estamos en el Paseo de Gracia, enfrente de la Pedrera, y ahora veréis también muy bien acompañados en esta mesa. Soy Raúl Flores, bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia. Podcast especial de 5W, como decíamos, desde esta oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, y muy bien acompañado con tres voces que llevan Europa en las venas y también en la palabra. Josep Ramoneda, bienvenido a 5W. Hola, muchas gracias por la invitación. Una voz muy conocida, periodista, filósofo, escritor. También está Ana Bosch, periodista. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por Entre invitarme. muchas otras cosas, corresponsal en Moscú, en Londres, en Washington. ¿Me dejo alguno? Básicamente. Y luego volante. Volante para Televisión Española y protagonista, porque la conocéis muy bien los seguidores de 5W, de Europa soy yo, hoy muy vigente y especialmente recomendable esa conversación de voces junto a Pablo Rodríguez Suances. Y también tenemos aquí a Vivian Ogú. ¿Cómo estás, Vivian? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Consultora política, presidenta fundadora de La Porta de África y premio Women of Europe 2022 en la categoría de joven activista. A los tres os pregunto aquello que es muy difícil hoy y que iremos desgranando, que es un titular, eso que nos gusta a los periodistas. Ramoneda. El titular me parece que es muy claro. Vamos a asistir ahora mismo ya a un intento de blanquear lo que ha ocurrido y a decir que no es tan grave, pues es extremadamente grave. Y si se necesita una prueba de lo grave que es, basta con mirar a Francia, que está viviendo uno de los escándalos políticos más grotescos de la historia, ver cómo la derecha está a punto de llevarse por delante a una personalidad que parecía de otro sistema, como Emmanuel Macron, con toda su prepotencia y toda. En fin, creo que es un buen ejemplo para entender por qué pasa lo que está pasando. Francia, hablaremos seguro, mucho hoy de Francia porque, como decíamos, es una de los puntos de atención y de mayor impacto de estas elecciones. Ana, titular. Aparte del obvio, que ya lo has dado tú, ¿no? Que es en términos marineros todo a estribor, es decir, la Unión Europea pasa a la derecha. Hay muchas más posibilidades, por lo tanto, y si no posibilidades, casi ya podemos prever que se van a endurecer todas las leyes y todas las medidas que tengan que ver con inmigración, derecho al asilo, libertad de movimiento, o por lo menos lo van a intentar las nuevas minorías que han crecido. Se dificultan los consensos, porque aunque la mayoría tradicional se mantiene, queda muy debilitada. Y luego... Era titular, ¿eh? Sí, pero es que como Josep no se ha mantenido, he hecho un titular en tres. Y luego, como dicen en inglés, el elefante en la habitación, la inmigración. Que hablaremos también hoy de la inmigración y bastante. Vivian.
Pues mi titular sería que el nuevo ciclo se consolida, Europa es de derechas. Creo que hace ya unos meses, más de un año, que venimos hablando del freno al nuevo ciclo político, que era obvio en gran parte de los países europeos, pero que en el sur de Europa, en particular en España, parecía que lo habíamos frenado, y creo que estas elecciones muestra de que no, de que el nuevo ciclo ha empezado y que pues, es lo que vamos a ver en los próximos años de manera generalizada. Claro, coinciden todos en ese cambio, en ese impacto, sobre todo, de esa ola, y esa ola alta de la extrema derecha. Hoy todo el mundo se pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo ha podido crecer tanto? Claro, no es algo nuevo, eso es un proceso que venimos arrastrando de muchos años atrás, ¿no? De incluso 20 años, por ejemplo, en Austria, pero es un proceso muy lejano. ¿Qué foto y qué parlamento y qué gobernación queda en Europa con estos resultados y con este peso, que veremos cómo se va concretando, de formaciones ultras? No, se puede leer de muchas maneras, ¿no? Hay una que es la que se leerá oficialmente, que es que en el fondo la base que ha sostenido durante estos 60 años la Unión Europea, que es el bloque conservadores, liberales y socialdemócratas, derechas y izquierdas convencionales, pues sigue sumando, y que por tanto en este sentido se habría evitado el gran riesgo. Esto es lo que se dirá y se insistirá en este momento. En principio es así, los números lo dicen, pero más allá de los números pasan cosas que hemos visto, que parte de estas derechas que han conseguido mantener la mayoría del PP llevan tiempo lanzando mensajes, lanzando señales hacia la extrema derecha o asumiendo muchos de los planteamientos de esta extrema derecha. Y esto no veo razón para que se frene. Durante un momento probablemente se va a bajar la tensión para intentar borrar la idea de que hay una amenaza, ¿no? Pero pronto volveremos a ver unos comportamientos sensiblemente normales y sobre todo, insisto, y me parece un poco tener que ir siempre al mismo tema, pero es que es el tema en este momento. Emmanuel Macron ha dado un paso, que es convocar unas elecciones, que estas elecciones pueden tener como un gran resultado la legitimación definitiva de la extrema derecha francesa. Porque si la señora Marine Le Pen o alguno de los suyos gana las elecciones y es elegido primer ministro, pues que ya me dirán. Claro, esa es la otra consecuencia, lo que vamos a ver o no, pero lo que podemos ver de traducción de esos resultados en gobiernos también nacionales. Italia, Francia y los Países Bajos son 3 de los 6 miembros fundadores de la Unión Europea, el núcleo. Francia es la segunda economía, Italia es la tercera, y aunque los Países Bajos no tienen tanta potencia, en principio no son ni la cuarta ni la quinta, pero en España deberíamos ser conscientes de que su voz pesa mucho cada vez que se deciden cosas que tienen que ver con los fondos, con la distribución de fondos y con esa visión tradicional del norte europeo respecto a los países del sur como países que despilfarran las ayudas europeas, ¿no? Para los Países Bajos se acuñó aquello de llamarlos los frugales, ¿no? Como grandes adalides de la austeridad. Pues bien, en estos 3 países, o sea, el 50% de los países fundadores de la Unión Europea, en este momento tienen a la extrema derecha como fuerza política más votada. En Italia está ya en el poder, en los Países Bajos lo va a estar dentro de poco, todavía no han formado gobierno, pero ya han llegado a un acuerdo de gobierno con la derecha que había gobernado hasta ahora y que, como decía Josep Ramoneda, al igual que en su día hizo Sarkozy, había adoptado, el gobierno de Mark Rutte, la derecha tradicional, había adoptado, sobre todo en inmigración, insisto, con la inmigración, postulados de la ultraderecha. Y luego, en Francia, no solo es el primer partido, sino que además, yo insisto en la idea también que apuntaba Josep, hay más posibilidades que menos de que dentro de 4 semanas el partido de Le Pen sea el más votado y, por lo tanto, forme gobierno y tengamos una cohabitación en Francia con un presidente centrista y europeísta, que en su momento era el gran líder de la causa europea, conviviendo
con una primera ministra y con un gobierno que están en contra de unas instituciones europeas fuertes, en contra de más Europa y que quieren, al revés, renacionalizar algunas de las competencias y con el mismo eslogan, además, que llevó al Brexit, ¿no? Que es recuperar el control de nuestras fronteras. ¿Y lo veis posible ese escenario? Porque y al luego, final... una última cosa. Disculpa, sí. No. En Alemania no está en el gobierno, pero es la segunda fuerza, ha sido la segunda fuerza más votada, una extrema derecha que Marine Le Pen ha considerado excesiva y ha logrado expulsar de su partido en el Parlamento Europeo. Esa es la segunda fuerza y en Alemania del Este la primera. Alemania sigue dividida 34 años después, 35 años después de la unificación. Y esas heridas que nos dejan, y sobre todo esa situación que ahora apuntabais los dos, de Francia, ¿no? ¿Esa cohabitación es posible? ¿La veis posibilista? Siempre se dice, ¿no?, que las elecciones europeas en muchos comportamientos electorales pueden ser un voto de castigo, ¿no?, quien está gobernando, pero en este caso vemos un Frente Nacional pues muy musculado, ¿no?, que ha hecho un recorrido importante y que ya ha llegado no es la primera victoria electoral que consigue. ¿Veis real que a principio de julio podamos tener un primer ministro o primera ministra en Francia de reagrupamiento nacional? Sí. Todo es posible, nunca se sabe, ¿no? Pero a mí me resulta difícil de imaginar. Es decir, en fin, Macron ha hecho un Sánchez, pero Sánchez los hace con unos márgenes más estrechitos. Y aquí los márgenes son inmensos. El 32% obtuvo... El doble. El doble, exactamente. El doble que Macron, que el partido de Macron. Partido. El doble. Entonces, por muy Macron que sea, y creo que tendría que empezar a pensar que no debe ser tan Macron si le ha ocurrido lo que le ha ocurrido, pues me cuesta mucho pensar que va a dar la vuelta a la situación en 3 semanas. Me cuesta mucho pensarlo. Yo no pienso que vaya a darle la vuelta a la situación en 3 semanas, pero también creo que Macron sí que tiene una buena estrategia y creo que hay dos cuestiones aquí. La primera es lo que planteabas justo al inicio, ¿no?, de que hay un intento de blanquear. Yo creo que también sabemos que el voto en las elecciones europeas tampoco refleja completamente el voto que se hace en las elecciones nacionales. Entonces yo creo que también hay un intento de Macron de decir vamos a elecciones y calmamos un poco los ánimos. Se verá que sí hay resultados fuertes de la extrema derecha, pero tampoco van a tener el nivel, o yo creo que él plantea que no van a tener el nivel que se ven en el Parlamento Europeo, ¿no? Y eso pues va a intentar decir a nivel europeo estos resultados que vemos no son los reales en el Consejo y eso ayudará también, ¿no?, a las negociaciones a la hora de constituir la comisión y en los próximos años. Seguro que puede ser una opción. Seguro que esta es su idea, porque si no ya sería una locura. Seguro que esta es su idea, pero claro, con lo que ha demostrado estar engañado desde hace muchos tiempos sobre la realidad, no estoy seguro de que la evalúe adecuadamente. Es decir, no nos engañemos, muchos periodistas lo han escrito estos días, ¿no? Los fracasos a los que responde la extrema derecha son bastante reales. Y, por tanto, aquí hay un problema, que es quienes estaban gobernando no solo no les han hecho frente, sino que a veces han dejado que crecieran las posiciones y las opciones que capitaliza la extrema derecha. Probablemente, antes que convocar elecciones, lo que tendrían que se plantear es cómo afrontar estos problemas que están dando estas consecuencias y cómo manejarlos ante la opinión pública. Se ha demostrado que esta manera de ser tan altiva, tan de persona que está por encima de los demás, de Macron no funciona. Y no funciona. ¿Y esto qué produce? Pues sí, produce unas reacciones que generan, es verdad, una especie de equivalente político de la neurosis, que es la extrema derecha. Ana. Sí, no, por seguir con Francia, estuve en Francia, seguí tanto la última campaña presidencial de hace 2 años, la de 2022, que enfrentaba a Emmanuel Macron y Marine Le Pen, y la seguí justamente estudiando el voto
a Marine Le Pen, el voto al antiguo Frente Nacional. Que es muy interesante porque da muchas sorpresas. Y el 1 de mayo, es decir, hace apenas un mes, estuve en Perpiñá, muy cerca de esta oficina, que fue donde la ciudad más grande de Francia que gobierna el partido de Le Pen, y allí lo eligió para lanzar su campaña a las europeas. Tanto hace 2 años como ahora, es evidente la antipatía que genera Macron, el rechazo que genera la manera de actuar de Macron, por elitista, por arrogante, por una serie de cosas. Entonces, Macron produce mucho rechazo, y eso, más los otros problemas, los problemas universales que están alimentando los movimientos populistas de derechas, identitarios, nativistas, xenófobos, que es ese sector de población que se siente olvidado por las clases dirigentes, se siente maltratado, se siente en retroceso respecto al status quo que tenía y las expectativas que tenía. Eso junto es una bomba de la que se está beneficiando y que ha sabido activar activar la ultraderecha mucho mejor que las fuerzas de izquierda, porque además las fuerzas de izquierda ideológica, filosófica, éticamente tienen un problema, y es que el gran banderín de enganche de esos populismos es la inmigración. Y ahí la izquierda tiene un problema moral de cómo afrontar eso, que realmente entre ese electorado es un problema o real, o objetivo, o simplemente percibido, pero es un problema real, es un banderín de enganche. Vayas donde vayas, he estado en los Países Bajos, he estado en Italia, he estado en Francia, cuando preguntas ¿por qué sube la extrema derecha? La primera respuesta siempre es la inmigración. Y luego vienen más consideraciones, pero siempre es la inmigración. Y la extrema derecha, muchos electores le han perdido el miedo, ¿no? Veíamos, por ejemplo, Francia, ahora que estábamos Italia. en Francia, ¿no? Aquellas elecciones donde sorprendentemente Le Pen padre llegó a segunda vuelta, Chirac concentró un 80% más del de un voto. 80%. Macron también se enfrentó a Marine Le Pen en 2017 y concentró mucho voto anti-extrema derecha. A mucho elector ya no le da miedo. La segunda vez cada vez menos, es decir, Sí, el claro. margen del candidato presidencial alternativo a Marine Le Pen se va estrechando con los años. Entonces, una de mis lecturas de anoche es que anoche Marine Le Pen se ve ya presidenta, porque no digo que lo vaya a ser, ojo, pero lo de ayer fue un salto que es lo que ella pretendía. Es decir, Marine Le Pen lo que planteó en estas elecciones, un plebiscito sobre Macron, ganar por goleada a Macron, lo consiguió, sacó el doble de votos, el doble de porcentaje electoral, y 2, dar un salto hacia su carrera personal a ser presidenta de Francia. Quedan 3 años, no sabemos, las cosas van muy rápidas, no sabemos qué puede pasar, pero anoche probablemente Marine Le Pen sintió que ya tiene un pie en el Elíseo. Uno de los problemas graves es las falsedades, los juegos que se hacen con los problemas de verdad, ¿no? No nos engañemos, los dos problemas principales en estas sociedades como las nuestras son trabajo y vivienda. Y estas son las dos cosas que se tienen que afrontar si se quieren realmente. Y eso es muy transversal. En vez de esto, y esto es muy transversal, en vez de esto se alimenta la fobia a la inmigración, se alimenta la fobia a derechos adquiridos avanzados, se alimenta la fobia al feminismo y a otras formas de avance social y personal. Si se empezara por afrontar los problemas de verdad, las cosas serían mucho más fáciles de hacer evolucionar, ¿no? Y esto a mí me parece que es una cuestión central. En vez de afrontar los problemas que generan el malestar que lleva a la gente a situaciones como estas, pues no, se alimentan, finalmente se acaban alimentando las fobias con las que estos reaccionan, ¿no? Sí.
Y aquí yo añadiría que también hay una cuestión que es la comunicación política que están teniendo los partidos de extrema derecha. O sea, que yo creo que no se analiza suficiente, digamos, el capital que tiene la extrema derecha detrás, que les permite tener un despliegue mediático propio, además, con una gran comunicación política por redes sociales, etcétera, que hace avanzar estos discursos con muchísima más precisión, además que son mensajes súper simples, que quizás la izquierda, los movimientos verdes, los movimientos de la izquierda europea, no pueden, primero por estatutos, es decir, sus propios estatutos no les permite tener una gran fuente de financiación y, por tanto, hay una contramediática que no pueden hacer, ¿no? Y sus discursos siempre son mucho más complejos. Yo creo que sí que se están dando respuesta a muchas de las problemáticas que está viviendo la población alrededor de Europa. Lo que pasa es que se están dando unas respuestas tan técnicas y tan burocráticas que necesitas una clase universitaria para explicarla a cada una, ¿no? Rápidamente, que vamos a Bruselas. Ana. Sí, para insistir en lo de Vivian, las redes sociales y en especial TikTok, que es la red de los menores de 30 años, quienes la dominan en todas partes son los grupos populistas de derechas con mensajes simples. Son los que mejor movilizan al electorado joven. Sí, Y lo esta, vimos, esta es otra. Y ahora, lo vimos en Portugal hace muy poco. Con la Che. y ahora en eso tenemos que recordar que la democracia funcionó con un sistema comunicacional muy concreto, fundado sobre la prensa escrita, la radio y la televisión, y que esto ya es muy distinto y que no se ha sido capaz de afrontar esta mutación, ¿no? Como tendemos que asumir que la extrema derecha no es nada marginal, porque tiene enormes poderes económicos detrás. Y si no nos damos cuenta aquí, miremos a los Estados Unidos y al señor Trump, que le paga el americano sin ningún temor, al revés, ¿no? Después hablaremos de él porque seguramente será un actor invitado en unos meses también en la política europea. Vamos primero a Bruselas. Porque en el Parlamento Europeo, en Bruselas, tenemos ahora mismo al portavoz y al director general de comunicación del Parlamento Europeo, a Jaume Duch. Jaume Duch, ¿cómo estás? Bienvenido a 5W. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues de resaca electoral, más o menos. Oye, ¿de qué se habla hoy en Bruselas? Porque aquí estamos hablando de extrema derecha, estamos hablando mucho de Francia. En Bruselas y en el Parlamento Europeo, ¿hoy de qué se habla en los pasillos? Bueno, se habla de los resultados de ayer, evidentemente se habla mucho de Macron también, porque la noticia no dejó de sorprender. Se habla de cómo han ido las elecciones en algunos países, por ejemplo en Hungría, y se habla también de qué es lo que va a pasar en julio o en septiembre, vamos a ver, cuando haya que elegir a la presidenta o presidente, en principio presidenta, de la Comisión Europea. Estos son los temas que están en este momento, bueno, pues por los pasillos. Porque ahora, para situarnos, ayer votamos, ayer hubo las elecciones europeas. ¿A partir de ahora qué? ¿Cuál es el calendario? Porque es un proceso que puede ser largo, ¿no? Hasta finales de año. Sí, es un calendario largo que empieza mañana con una primera reunión de la Conferencia de Presidentes, es decir, de la Junta de Portavoces del Parlamento, que valorará los resultados de las elecciones y verá un poco qué es lo que eso puede significar de cara precisamente a la elección de la presidencia de la Comisión. El Parlamento Europeo se constituye el 16 de julio en Estrasburgo y previamente habrá habido ya al menos 2 consejos europeos de los que en teoría debería salir la propuesta al Parlamento para que el Parlamento elija o no a la candidata, al candidato que presente el Consejo Europeo. Y esa propuesta imaginamos que vendrá acompañada también de una propuesta de nombramiento del futuro presidente del Consejo Europeo y del futuro alto representante de la política exterior. El Parlamento se constituye el día 16, lo primero que hace es votar a su mesa, a la presidencia del Parlamento y a los vicepresidentes, y a partir de ahí se pone en marcha el programa para la votación de la presidencia de la Comisión primero, a partir de ahí las audiciones a los candidatos a comisarios y en principio en octubre es cuando tiene que tener lugar el voto final, es decir, el voto del conjunto de la Comisión Europea para que pueda empezar a funcionar normalmente el 1 de noviembre.
Ha sido una legislatura absolutamente intensa, llena de retos, una pandemia, una guerra en Ucrania y me dejo muchos otros, ¿no? Por ejemplo, la salida del Reino Unido, ¿no? Que se ha materializado también esta legislatura de la Unión Europea. Han pasado muchísimas cosas. La próxima legislatura, ¿cuáles son las prioridades, los pilares de esos próximos 5 años, ¿no? ¿Cómo se puede dibujar, qué podemos imaginar de esos próximos 5 años en el Parlamento Europeo? Hay muchos temas muy importantes encima de la mesa. De entrada, lógicamente, hay que seguir con lo que se empezó a hacer en la legislatura precedente. En ese sentido, pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver todavía con el Pacto Verde, es decir, con la lucha contra el cambio climático y con la digitalización de la economía. Pero hay prioridades nuevas que tienen que ver un poco, pues, con lo que ha estado pasando en estos últimos años y fundamentalmente con la guerra en Ucrania. Una primera prioridad sería empezar a poner en marcha ya en serio una política de seguridad y de defensa de la Unión Europea que no nos deje a merced de lo que pueda pasar en Estados Unidos el 4 de noviembre o que no nos deje, digamos, en una situación en la que sigamos dependiendo de terceros para nuestra propia seguridad. Estamos hablando también de otros aspectos de lo que se llama la autonomía estratégica, el tema del acceso a la energía, el tema de la reindustrialización de la Unión Europea, también para evitar dependencias de terceros países en productos básicos o en productos sofisticados que necesitamos para nuestra propia producción industrial. Y luego hay un capítulo enorme que es el de la ampliación a los Balcanes occidentales y a las 3 antiguas repúblicas soviéticas. Puede ser la legislatura de esa ampliación, ¿no? Hace más de 10 años que no ha habido una ampliación en Europa. ¿La podemos ver en esta legislatura? Yo no apostaría porque la veamos, pero sí que lógicamente es la legislatura en la que habría que avanzar. En 5 años... Bueno, a lo mejor podría haber algún país de la zona de los Balcanes que pudiese entrar, porque llevan más años esperando y algunos son más fáciles que otros. Estoy pensando, por ejemplo, en Montenegro. También dependerá, y esa es una decisión que hay que tomar, si vamos a ampliaciones una por una a medida que cada país candidato esté realmente preparado, o se hace un poco lo que se hizo en el 2004, que es una especie de Big Bang en el que entraron 10 Estados miembros a la vez. Claro, tenemos la foto del nuevo Parlamento, veremos también cómo se van configurando los distintos grupos parlamentarios, pero podemos intuir que los acuerdos, el consenso va a ser un poco más difícil en este Parlamento, poco más dividido. Dependerá de los temas. En este momento, y bueno, los resultados son ya casi definitivos, lo primero que uno ve cuando observa el nuevo hemiciclo es que sigue habiendo una mayoría central, es decir, la mayoría histórica del Parlamento, que es la de socialistas, socialdemócratas, populares, democristianos, liberales, está por encima de los 400 escaños, de un Parlamento de 720. La mayoría absoluta en el Parlamento son 361, pues estaría unos 40 escaños por encima. Eso en principio tendría que permitir que solo con estos 3 grupos parlamentarios ya se pueda llevar adelante una parte muy importante del trabajo del Parlamento. Lo que pasa es que también es verdad que en algunos temas, no en todos los grupos políticos, la disciplina de voto es completa. A veces, en función de los temas y del origen geográfico, pues hay delegaciones dentro de los grupos que se escapan a esa disciplina. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que habrá que tener en cuenta cuando llegue la elección del presidente, la presidenta de la Comisión Europea. Y entonces, claro, es verdad que para asegurar según qué votos, o bien nombramientos de personas, o incluso la propia legislación europea, pues a lo mejor hay que recurrir a un cuarto grupo, que podría ser más hacia la izquierda, por lo tanto los verdes, o podría ser más hacia la derecha, y ahí estamos entrando en ECR, que es uno de los 2 grupos a la derecha del PP y que es fundamentalmente el grupo de la presidenta italiana, de Meloni, para entendernos. Y ahí veríamos una verdadera ruptura, ¿no? con los consensos que hemos visto estas últimas décadas de construcción europea, ¿no? Con la llegada de un grupo que a vista de mucha gente, alguien los llama ultraconservadores, pero se puede homologar con la extrema derecha europea.
¿no? Podemos ver por primera vez acuerdos con ese sector. Es un grupo muy complejo, en el sentido de que abarca partidos muy diferentes entre ellos. De hecho, ese grupo en su día lo fundan los británicos. Los conservadores británicos, cuando abandonan el Partido Popular Europeo, que es un poco el principio de lo que luego nos llevó al Brexit, fundan ECR, ¿no? El partido, el grupo de los conservadores y reformistas. Y a ese grupo, en su momento, se adhiere también, ya más a la derecha, el PiS, el partido polaco, el partido de los hermanos Kaczynski. Cuando uno observa este grupo ahora, pues ¿qué ve? Ve pequeños partidos de la derecha más o menos moderada, pero con un cierto tono euroescéptico. Ve partidos como la NBA, que han estado, digamos, de alguna manera evolucionando desde lo que eran hace unos años a lo que son ahora, que es fundamentalmente un partido de gobierno en Flandes, pero es verdad que también está el partido de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, y está Vox, por ejemplo. Podríamos pensar que lo lógico es que Vox estuviese en el grupo, digamos, todavía más a la derecha, el grupo de ID, que es el grupo de Marine Le Pen o del partido de Le Pen, pero no, está en ICR. ¿Por qué lo digo? Pues porque ya hace años que en según qué temas, sobre todo, por ejemplo, en dosieres económicos, de política comercial, algunos dosieres técnicos, ICR participa con una cierta normalidad en las mayorías del Parlamento. Otra cosa es cuando se tocan temas que tienen que ver ya más con políticas sociales o con políticas más sensibles, y ahí es verdad que normalmente una parte importante del grupo se descuelga. Pero hay una diferencia entre este grupo y el grupo de ID, y es que el grupo de ID está sometido, o por lo menos lo ha estado hasta ahora, y supongo que seguirá estándolo, al cordón sanitario, mientras que eso no ha sido así con ICR. Decía al principio que hoy tenía resaca de esa jornada electoral, pero los días que tienes por delante no serán mucho más tranquilos, seguramente. Jaume Duch, portavoz y jefe de comunicación del Parlamento Europeo desde Bruselas, gracias por estar hoy aquí en el podcast de Revista 5W desde la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a vosotros, muchas gracias y que vaya muy bien. Hablaba ahora Jaume Duch de esa ampliación, de esa posible ampliación de la Unión Europea, pero también de esos posibles acuerdos, para reanudar también lo que estábamos hablando, con esa formación de Giorgia Meloni. Ese cordón sanitario que teníamos hasta ahora se va rompiendo, lo hemos visto en campaña y en pre-campaña con Ursula von der Leyen, cómo se acercaba y cómo se acercaba también la familia conservadora europea hacia esa formación, ese grupo encabezado por Giorgia Meloni. Yo creo que este grupo les va muy bien como coartada, ¿no? Les va muy bien como coartada para poder dar pasos pareciendo que no lo hacen, pero por aquí se empieza, ¿no? Esto, no sé, hay un historiador francés, Nicolas Le Bon, que sostiene, y puede tener razón, que la alianza de la extrema derecha en la Unión Europea es una quimera porque antes se van a pelear entre ellos. Y esto tampoco sería tan extraño porque forma parte de la psicopatología, las pequeñas diferencias de los extremos, sean de derechas o de izquierdas. O sea, tampoco sería tan extraño, ¿no? Sí. Pero... No, si yo tenía aquí apuntado, mientras escuchaba a Jaume Duch, tenía aquí apuntado el consuelo, por así decirlo, o lo que va a dificultar esas grandes mayorías con la extrema derecha es que históricamente no se han entendido entre ellos. Es decir, si al final se han unido en dos grupos, más los no adscritos, más muchos no adscritos, ha sido porque han visto que cada uno por su cuenta no conseguía nada y han dicho, vamos a intentar agruparnos. Pero claro, hay ya una cuestión metafísica. Son grupos extremadamente nacionalistas, con lo cual, en última instancia, barren para casa en el sentido más extremo del término, con lo cual surgen muchas fricciones entre ellos. Habrá cuestiones, de nuevo lo digo, el derecho al asilo, el control de las fronteras, la inmigración, en los que sí se van a poner de acuerdo previsiblemente, pero habrá muchas otras cuestiones que no. Por ejemplo, Marine Le Pen estuvo en el acto de las ultraderechas en Madrid hace unas semanas. Visiblemente incómoda. Pero ahí voy. Pero, por ejemplo, cuando habló Santiago Abascal, que era el anfitrión,
en algunos de sus pasajes ella no aplaudía y analizando su lenguaje no verbal estaba incómoda. Porque, por ejemplo, postulados que la derecha, la ultraderecha española e incluso parte de la derecha española mantiene, por ejemplo, sobre el derecho al aborto o cuestiones de estas, para Marine Le Pen es déjalo como está, no lo toques. Porque por encima de todo, Marine Le Pen quiere llegar al poder máximo en Francia y para eso va a necesitar en las próximas presidenciales el 50% más uno de los votos. Y entonces hay una serie de consensos sociales que en Francia no se pueden tocar. Y simplemente eso la aleja de otras extremas derechas. Sí, y al mismo tiempo, o sea, yo pienso que sí que es cierto que la extrema derecha es uno de los grandes ganadores de estas elecciones europeas, pero no es el ganador de las elecciones europeas. O sea, creo que también le estamos dedicando mucho tiempo a analizar cuando el Partido Popular... el Partido Europeo no puede acercarse tampoco tanto a la extrema derecha sin tener una fuga de votos por su parte más moderada, que eso también está. Sí que es cierto que se ha roto ese cordón sanitario, se vio el año pasado, este verano pasado, cuando Ursula von der Leyen se fue a Túnez con Meloni, nada más, bueno, después de que se abandonaran esas miles de personas en el desierto. Sí que se rompe el cordón sanitario en algunos temas, pero hay muchos otros que el Partido Popular Europeo sigue manteniendo dentro de sus marcos de trabajo, que seguramente vamos a ver cómo puede ser el Pacto Verde, pues como vamos a ver cómo reduce, digamos, la importancia que le ha ido dando, pero tampoco le va a ir tan bien al Partido Popular Europeo hacer una gran coalición. Es posible. O sea, es posible que esta coalición se dé, pero los números nos están dando que con Renew Europe y con el Partido Socialista tienen una mayoría suficiente como para conformar una comisión y después pues habrán cosas que preferirán votar con los verdes y cosas que quizás se acercarán más a votar o negociarán más a votar con ECR, ¿no? Pero es eso, al final el Partido Popular Europeo es el gran ganador con una mayoría suficiente, sí. Nos faltan estos 100 diputados. Sí que es cierto que muchos de ellos posiblemente vayan a irse pueden dividirse entre los partidos de extrema derecha, pero es probable que muchos de ellos también vayan a entrar a Renew Europe, al Partido Popular, quizás a los socialistas, algunos. Entonces, también, bueno, pues dar también un poco este margen. Pero a mí lo que me parece muy importante es la dinámica que se genere. Es decir, se puede generar una dinámica en la dirección, para decirlo así, positiva, que poco a poco pues, se vayan bajando estas tensiones y se vayan marginando estos partidos y no alcancen lo que parecía que podían llegar a alcanzar y cosas de estas. O se puede imaginar la dinámica contraria. Es que sé que alguna parte de la derecha, como ya está haciendo, vaya capitalizando algunos de los temas y argumentos de ellos. Y aquí es donde hay la cuerda floja. Pero al mismo tiempo ya nos entrábamos a una legislatura en la que se iban a tocar temas que eran históricamente de derecha. O sea, es una legislatura en la que se va a hablar de competitividad, de seguridad, ¿no? Es decir, que sí que hay margen de capitalizar hasta cierto punto, ¿no? Porque, o sea, estos partidos ya están preparados para, en el nuevo presupuesto, hablar sobre incrementar el presupuesto de defensa, ya están preparados para empezar a reforzar la relación con el sector empresarial. O sea, es decir, hay todas unas temáticas que, como decía, en este nuevo ciclo político, que al final yo creo que se enmarca en un ciclo político, pues nos tiran a todos a la derecha. Entonces, lo que está haciendo el Partido Popular Europeo, yo creo que es lo que intentó hacer Ursula von der Leyen, lo que estamos viendo también, hemos visto en los partidos nacionales, es que la derecha moderada, que ya no es tan moderada, capitaliza algunos de los temas de la extrema derecha precisamente para reducirles peso. Entonces, sí, vamos a ver mucha más agresividad quizás con las cuestiones de migración y asilo, por eso hay la ruptura del cordón sanitario. Después de las protestas de los agricultores también vamos a ver pues que muchas de las políticas que estaban vinculadas al nuevo Pacto Verde quizás vayan a reducirse, pero yo creo que es en este marco de sí acercarse a la extrema derecha precisamente para quitarles peso.
Vamos a ver... Por aquí se empieza. Y con estas vendrá Trump, digámoslo todo. Y con estas vendrá Trump. Es un buen pase de gol, porque vamos a hablar justamente de esos retos, de ese pacto verde, de política migratoria y también de esa posible llegada de Trump. Le hemos preguntado de entrada a nuestro corresponsal en Bruselas, el socio fundador de Revista 5W, Pablo Rodríguez Suances, que nos dibuja un poco esos retos de la nueva legislatura. Y ahora vamos a hablar de todo lo que nos cuenta ahora Pablo. Los resultados de las elecciones europeas muestran que las fuerzas autoproclamadas europeístas, los populares, socialistas, los liberales o los verdes, siguen siendo mayoría en la Eurocámara y en el Consejo Europeo. No hay minorías suficientes de bloqueo como no las hubo en 2019, 2014 ni nunca antes. Pero pensar que las cosas siguen siendo como siempre es un inmenso error. Europa se ha movido a la derecha, no este domingo, sino desde hace tiempo, y las voces ultraderechistas, radicales, escépticas, eurófobas, los extremistas, son más fuertes que nunca. El problema no es solo que por primera vez las derechas, todo lo que está a la derecha del Partido Popular, puedan sumar, o que el Partido Popular Europeo pueda tener tentaciones de alinearse con ellas puntualmente para tumbar legislación. El problema es muchísimo más amplio. Hace 20 años, la FPÖ de Haider en Austria estaba proscrita y los 14, que entonces eran 14 y no 27, sancionaban su blanqueamiento. Hoy ganan los comicios y no pasará nada. Hace 15 años, Wilders no podía entrar en el Reino Unido y hoy gana las elecciones en Holanda. En el pasado el posfascismo italiano era minoritario, residual, y ahora gobierna, gana y es tildado de proeuropeo y de socio de fiar. En esta legislatura europea la derecha radical crece, va a tener más dinero, más ruido, y hasta es posible que logre romper o fragmentar los cordones sanitarios. Pero yo creo que estamos en una legislatura de transición y los grandes equilibrios van a ser los de siempre, con muchas más dudas, pero los de siempre. El gran objetivo de los conservadores y los soberanistas es que en 5 o 10 años la mera posibilidad de un gran pacto entre los europeístas de siempre sea visto como un experimento antinatural, inasumible, como ya ocurre cada vez en más países. ¿Qué Europa nos deja eso? Pues una diferente, yo creo que hay que asumirlo ya, porque esto tiene implicaciones inevitables para el proceso de integración. Quizás no ahora, pero no va a ser en mucho tiempo. Las cosas ya no las podemos hacer como se hacían en los años 60, en los 80 o en los 2000. Mi tesis es que hay que empezar ya a repensar la idea de Europa y el europeísmo, porque las fuerzas extremistas han abandonado casi toda esa tentación del Exit después del experimento británico, pero también el federalismo está en sus horas más bajas. Y ahora estamos en un tablero de contradicciones permanentes. Es decir, el soberanismo y el proteccionismo están en auge en todo el continente. Pero ocurre en la legislatura que se han hecho los mayores saltos hamiltonianos, como en las vacunas o en los fondos Next Generation. Estamos encerrados en el nacionalismo, pero estamos abriendo la puerta a la ampliación al este que estaba del todo cerrada. La Unión Europea va a seguir ahí, va a seguir profundizando, pero a otro ritmo. Y lo hará donde no haya tanta fricción y politización. Pero el mayor error sería pensar que no ha pasado nada porque estamos tocando hueso. La profundización está donde más daño hace. Ya no son cuotas de peces y de leche, tocamos lo más delicado, lo que tumba gobiernos. Y el mayor error desde España sería que pensar que lo que hemos tenido estas décadas, este último consenso europeísta en el Parlamento y en la calle, va a seguir ahí. Las grietas están ya a la vista y negarlo no solo es naif, sino que es irresponsable. Lo que está ocurriendo en todos nuestros vecinos, especialmente en los padres y madres fundadores de la Unión, es ya la norma y no es la excepción. Pues contundente, porque contundente también es la situación, ha sido Pablo Rodríguez Suances. ¿Estáis de acuerdo con esa idea de esa legislatura de transición? Esa idea de aquí ha pasado alguna cosa. Y lo que vamos a ver ahora es una legislatura con una agenda repleta de temas, pero de transición. ¿Compartís la visión? Yo lo que, Pablo, una de las cosas que decía es que ya no se pueden hacer las cosas como en los años 60. Es decir, por decirlo de otra manera, y Dios me libre de enmendar a Suances en temas de la Unión Europea, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Pero por refrasearlo de otra manera, lo que ha pasado es un poco contra natura, es decir, la realidad es contra natura con la idea de Unión Europea. La Unión Europea, el germen es cada vez más Europa y cada vez se ha ido siendo, sin llegar a ser un sistema federal, pero sí tendía a un cierto federalismo que no pudo ser porque muchos países se opusieron, pero bueno, la tendencia, la inercia era esa y sobre todo el espíritu y el consenso mayoritario
era ese, era de que cada vez se tomen más decisiones en común, que sean decisiones colegiadas, de que a este mundo globalizado estamos perdiendo la carrera, estamos quedando rezagados respecto a China y a los Estados Unidos. Para hacer frente a eso tenemos que tomar decisiones como bloque. Eso es lo que se ha acabado, porque ahora ya hay muchas fuerzas que no quieren más Europa, al revés, le quieren quitar competencias, le quieren quitar poderes a las instituciones europeas y volver a nacionalizarlas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo concreto, y que antes lo mencionaba entre las prioridades de esta legislatura Jaume Duch, la seguridad. Hay consenso, y tú lo decías también, Vivian, en que Europa tiene que ser más autónoma en cuestiones de defensa, no podemos depender tanto de los Estados Unidos y de la OTAN. Bien, el problema vendrá, y en eso están de acuerdo todos, y las derechas evidentemente están de acuerdo con eso, el problema vendrá cuando se diga que tiene que ser una defensa común, porque dirán, no, reforzamos la defensa, pero cada cual la de su país. Nada de acordar. O sea, mis tanques son mis tanques. No vamos a diseñar un tanque conjunto, por decir algo, así a bote pronto. O sea, yo sí que diría que no estamos del todo... O sea, yo creo que estamos en una legislatura de transiciones. O sea, yo no hablaría de una sola transición, primero porque las crisis... O sea, esa crisis que todos imaginamos, o sea, una competencia fuerte entre China, Estados Unidos... los expertos plantean que nos quedan unos 20 años para ello. Entonces, yo creo que se están acelerando estos procesos y que pues estas fuerzas reaccionarias en Europa están tomando fuerza también precisamente porque nos enfrentamos a una crisis industrial, porque tenemos la guerra a las puertas de Europa, etcétera, y todo esto lo aviva. Pero quiero recordar que solo hay 6 países de los 27 que tengan a la extrema derecha en sus gobiernos. Es decir, estamos en este proceso, hay que ver, digamos, cómo los países y cómo los partidos, digamos, intentan frenar esto, porque yo creo que no somos los únicos que vemos la amenaza que esto supone para todos. Los de Se ha acabado la fiesta, yo creo que es el único partido que no ha recibido... mucho impulso mediático a pesar de ser de extrema derecha. ¿Por qué? Porque incluso los medios de comunicación creo que planteaban, o quizás veían que es un peligro, ¿no? O sea, ha tenido espacio, pero no ha tenido tanto espacio como ha podido tener otros partidos. Pero de extrema derecha. Ha demostrado que no necesita los medios de comunicación tradicionales para conseguir 3, nada más y nada menos que entrar, no ya con 1, entrar con 3 diputados. Eso es lo que comentaba Ramoneda, por ejemplo, al principio. La gran lección es que los medios tradicionales ya no son necesarios para conseguir representación. Esta es una de las grandes novedades del momento, no solo aquí, en todo el mundo. En todo el mundo, todo el mundo. Esto cambia. Y Trump también es un ejemplo de eso. Evidentemente, Trump es el resultado. Sin esto, Trump no existiría, digamos. Trump es el primer gran líder que dice yo, obvio, ignoro a la prensa tradicional, yo me dirijo directamente al electorado a través de Twitter. Ahora que ha salido el gordo. Yo creo que lo que sí queda de toda esta operación, de esta elección, que finalmente no ha sido, se está intentando insistir en que no ha sido tan alarmante como parecía y que sigue existiendo la mayoría anterior, y es verdad de alguna manera, pero lo que ya ha entrado aquí es el retorno a la pulsión nacionalista, como decías tú. Esto ya ha entrado aquí. Y esto a mí me parece que por lo menos durante una fase es irreversible. Y para mí, yo no me podré tomar en serio a la mayoría europea hasta el momento en que vea que realmente, sin problemas, sin miedo, sin vergüenza, se analizan los problemas que hacen que un cierto sector de la ciudadanía se entregue a estos discursos nacionalistas de grandes promesas y actúen contra ellos. Y esto pasa en gran parte por la vía de los sistemas comunicativos, para no dejar colar tanta cantidad de mentiras, ni tampoco jugar a esconder las realidades. Solo mostrando las realidades y negando las mentiras se puede avanzar con aplicaciones concretas y sobre todo con el modo de expresarlas. Para mí, el gran fracaso de Macron es la comunicación.
ha actuado como un rey autoritario, no como un líder democrático. El despotismo ilustrado tan sí, francés. Napoleón. Lo que en el general de Gaulle era posible por el honor que se había ganado en el campo de batalla, pues es otra cosa en este momento por una persona que se ha ganado el honor en las cumbres del poder económico, digamos. Es distinto. Vamos a hablar de algunas claves de esta legislatura. Una es Trump, que ha ido saliendo reiteradamente a lo largo del podcast. ¿Cómo se puede llevar esta Unión Europea con Trump en la Casa Blanca, que es un escenario muy posible el próximo mes de enero? Y también otros puntos, ¿no? Hablábamos antes con Jaume Duch de esa posible ampliación y de ese proceso de ampliación al este, y también otros dos países clave, como son China y sobre todo Rusia, con Ucrania en una guerra hace casi 2 años. Pero, perdóname, y no es una butada, por un ejemplo de la situación absurda en la que estamos. Es decir, lo digo de verdad, no es una butada. ¿Cómo es posible que el país más importante del mundo, que tiene el dinero que haga falta, la investigación el saber que haga falta, todo, lo tiene todo, cómo es posible que se disputen las elecciones un psicópata y una persona que está desbordada por la edad? ¿Cómo es posible? Por segunda vez. ¿Cómo es posible? Entonces, yo hice esta pregunta, la he hecho a muchas gentes, pero una persona, un americano, me dice, es que tú no te enteras de una cosa. ¿De cuál? Que no los eligen los partidos, sino los que pagan. Peor. Es decir, si los que pagan admiten que sean estos dos personajes, quiere decir que no pintan nada. Esto es terrible, es una situación terrible y nadie le da ninguna importancia. Y habrá una elección, aunque parezca mentira. Tú lo explicas a una persona que viniera de otro planeta y diría, ¿pero cómo puede ser? Pues no, nos parecerá tan normal y acabará, pues sí, quizás ganando Trump o no. Sí, pero uno u otro, eso sí. Si alguien entre el público o entre quienes están escuchando este podcast está deprimido por el resultado de las elecciones europeas... Yo creo que hay bastantes escuchando. Pues si mira... Imagínate. Si mira hacia el oeste y ve exacto, es decir, a ese extraterrestre que proponía Josep Ramoneda, ese extraterrestre es el Partido Republicano se ha vencido, se ha entregado a Donald Trump. Y en el Partido Demócrata no tienen nada mejor que este pobre hombre que de vez en cuando parece que está un poco despistado y que uno duda de si, ser presidente de los Estados Unidos, que sigue siendo la principal potencia, sigue siendo el emperador de Occidente, lleva mucho trabajo. Y en fin, no, yo quería apuntar una cosa respecto a todos esos retos. Y sin menospreciar a nuestros anfitriones, que es nada más y nada menos que el Parlamento Europeo, pero su poder es limitado. En la Unión Europea son unos contrapoderes todo el rato y por una parte tenemos lo que elegimos en las urnas y lo que son las instituciones, podríamos decir, genuinamente europeas, y luego está el Consejo. Que el Consejo es cuando se sientan los 27 gobiernos. Y en caso de duda, quien manda es el Consejo. Y nada se aprueba en la Unión Europea, que esa es una frase de Pablo Suances, repite muy a menudo. Es una idea que él repite muy a menudo. Nada se aprueba en la Unión Europea sin que lo aprueben, sin que lo acepten los 27 gobiernos. Entonces, Vivian decía, solo 6 de los 27, en cuanto se forme el de Países Bajos, ahora hay 5, pero en cuanto se forme el de Países Bajos, habrá esos 6 que mencionaba ella, de los 27, con la extrema derecha. Efectivamente no son mayoría, pero sí son suficientes. Mientras en la Unión Europea haga falta la unanimidad para la mayoría de decisiones y si no la unanimidad, un amplio consenso, 6 gobiernos y entre ellos los de 2 países fundadores como son Italia y los Países Bajos pueden entorpecer mucho. Totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Y pienso también que las elecciones americanas van a tener un impacto brutal en lo que veamos en los próximos años en la Unión Europea, y empezando por Ucrania, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si el presidente que salga decide retirar el apoyo militar a Ucrania? ¿En qué situación nos va a dejar la Unión Europea? Y aquí es donde se planteaba un posible escenario de ampliación, resultado de ello, ¿no?
Y también, o sea, yo creo que aquí hay un punto, ¿no? Es como, por una parte, sí, ¿en qué ámbitos no vamos a poder avanzar precisamente por estos 6 estados y por las nuevas fuerzas que hay en la Unión Europea? Y también si hay la posibilidad de tirar para atrás muchas de las propuestas que ya están en curso, ¿no? Y yo bueno, pues planteabais vosotros, por ejemplo, de que no habrá la posibilidad quizás de avanzar hacia una unidad, una autonomía estratégica para, digamos, tener menos dependencia de la OTAN, pero claro, en este caso sí que ya está pasando, ¿no? Que la Unión Europea pues, ha quitado el IVA al material militar y ha estado fomentando precisamente la compra de armamento conjunto, etcétera. Entonces, a mí sí que me preocupa cuál va a ser la tendencia y, pues, sobre todo, realmente me preocupa cómo van a quedarse los países del norte si Estados Unidos retira, digamos, el apoyo militar a Ucrania y, digamos, cuál va a ser la reacción entre los propios, ¿no? Porque recordamos que los polacos, por ejemplo, que habían salido de la extrema derecha, son muy sensibles a lo que ocurre en la frontera con Ucrania y con Rusia, etcétera, ¿no? Y eso podría volver a despertar quizás ese autoritarismo. Recordamos que Polonia va a tener elecciones también este año, ¿no? Entonces sí que va a ser algo complicado. Y algo central también, ya en la anterior legislatura, pero también en la que estamos a punto de empezar, es la migración. Y un aplauso, por favor, para el director de Revista 5W, que es Agus Morales, y que se incorpora de pie. Nos gustan mucho los aplausos en 5W. Ovación para Agus Morales. Oye, Agus, la migración volverá a ser un tema nuclear en la Unión Europea esta legislatura. Ya lo es. Y mira, una conclusión que he sacado las últimas semanas es que el Pacto sobre Migración y Asilo se ha hecho prácticamente para no contentar, pero para contener a la extrema derecha. Y eso te lo dicen de diferentes partidos, ¿no? Me parece increíble, ¿no? ¿Qué es esa agenda de la extrema derecha que ha ido saliendo también en la mesa? O sea, hay que leerlo en clave interna, ¿no? Para que Europa esté más unida, vamos a hacer esto. Para que no tengan tanta fuerza, vamos a hacer esto, ¿no? Y yo creo que lo que hay que entender de fondo también es, antes habéis hablado de que vamos a hablar de cuáles son los problemas reales y vamos a hablar de cómo se está instrumentalizando, ¿no? Lo que son las migraciones por parte de la extrema derecha. Aquí hay un tema clave, que es, primero, necesitan el caos, la inseguridad, ¿no? Necesitan eso para sacar votos, ¿no? Y eso es algo que no se está entendiendo desde el centro hasta la izquierda, no se está entendiendo. Y hay que discutir qué es la seguridad. La seguridad es, por ejemplo, que cada año hay miles de personas que están muriendo para llegar al Mediterráneo, en el Mediterráneo para llegar a Europa, ¿no? Eso es un aspecto fundamental de la seguridad del cual no se habla, ¿no? O, por ejemplo, yo, en mi opinión, una de las cosas que se han hecho en los últimos años, que ha hecho más fuerte a la Unión Europea, ha sido Ucrania. Pero ha sido la acogida de refugiados de Ucrania. Me parece la mejor política de seguridad. Y además, cuando estuvimos en el Parlamento Europeo, 5W, hace poco, el año pasado, vimos cómo era un gran... Eso y la reacción a la pandemia, momentos importantes de la historia de la humanidad, en los cuales Europa reacciona, y ahí sí que Europa soy yo, ¿no? Como he puesto el libro. Bueno, lo hace conjuntamente, ¿no? Lo hace a una, ¿no? Que no es una imagen muy habitual. Lo hace, lo cual parece impensable. De verdad que para mí fue emocionante cuando fui a la frontera entre Polonia y Ucrania, ver que salían refugiados y ver cómo se les acogía. Esa voluntad política popular para acoger a la gente que salía de Ucrania, es que de verdad que emocionaba. Y eso es la mejor política de seguridad, el mejor también argumento contra Rusia, porque yo creo que Putin de alguna manera esperaba que esa ansiedad que tiene Europa con las migraciones, en el caso de Ucrania también vamos a agitar aquí a ver qué pasa. Voy a ser, perdona Agus que te corte, voy a ser muy bruta, pero como suelo ser a veces, eran blancos y cristianos. Sí, sí, por supuesto, pero es el mejor ejemplo de que más de 5 millones de personas entran en Europa y los sistemas sanitarios no se han colapsado, las escuelas, ¿no?, etcétera, etcétera. Es el mejor ejemplo a partir del cual yo creo que se puede construir, porque sí que se puede
construir. Que vamos a poder leer también en 5W, ya que estamos hoy 5W en la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, sobre Europa y qué tenemos también de contenidos en papel, en web, en podcast sobre Europa, Agus. Supongo que lo más inmediato va a ser Francia. Vamos a hacer qué cobertura hacemos, pero ahí confiamos mucho en Raúl Flores, especialista Oye, yo me apunto, ya lo sabes. Europa. Y sobre todo, mira, precisamente en ese ámbito que es el de las migraciones, sí que vamos a seguir haciendo nuestras crónicas, nuestras fotografías. Y yo pienso que también vamos a estar atentos ahora en cómo conecta todo esto también, inevitablemente, con Trump. Vamos a ver qué sucede, pero vamos a seguir hablando de Europa, y Europa es lo que hemos dicho, y también Europa, efectivamente, también es esa pulsión nacionalista que vuelve a nacer, o que ya estaba adormecida, y todo eso lo vamos a seguir leyendo en 5W, siempre con la perspectiva crítica que nos caracteriza. Pues Agus Morales, un placer escucharte como siempre. No lo he dicho hoy, muy importante. Bienvenido a 5W. Hombre, hoy tienes que decirlo. Vivian. Yo quiero hacer un comentario. Creo que el oyente es fundamental que recuerde, ¿no?, que para 2050 la Unión Europea va a tener un déficit de 60,8 millones de trabajadores. Es decir, cuando empecéis a jubilaros, dentro de 15, 20 años como mucho, no va a haber quien sostenga la economía de este país, de esta Unión. Y estamos precisamente ante el reto de la competitividad a nivel global, con transformaciones geopolíticas a un ritmo vertiginoso. Y lo que estamos haciendo es maltratar a las personas que han venido aquí a sostener nuestra competitividad, que han venido aquí a aportar innovación a la sociedad, ¿no? Y este va a ser uno de los retos que nos vamos a encontrar, no en esta legislatura, es decir, en esta legislatura vamos a seguir viendo cómo cada día se cometen homicidios por omisión de todas las personas que mueren en frontera, por la externalización de fronteras, etcétera, 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 pero es que en 10 o 15 años vamos a empezar a ver cómo, y ya lo vemos hoy, lo único que hoy no es muy visible, pero vamos a tener un problema grave de quién ocupa nuestros puestos de trabajo. Y esto va a ser un reto que nos vamos a encontrar mi generación, y en ese momento, ¿qué vamos a hacer? De decir no a la migración, de golpe vamos a hacer una pancarta de por favor, venid a Europa, ¿no? Yo creo que es importante que encontremos las herramientas para concienciar de que cuanto antes se haga este proceso de inclusión y que se trabaje en todo lo que tiene que ver con cohesión social, evitar la marginalidad, evitar que pues al final mucha del odio que hay hacia estas personas es por aporofobia. Es que da miedo la pobreza y la marginalidad en la que hay, ¿no? Entonces, pues yo creo que es fundamental, y aquí los medios de comunicación tenéis un papel clave, que es comunicar. Sí, la parte más necesaria para Europa, es muy feo decirlo, pero sí, esta parte muy poco humana, muy competitiva de necesitamos que estas personas vengan y que estén bien para poder trabajar estupendamente, y después comunicar pues su humanidad y la necesidad, o sea, y el hecho de que si firmamos la Declaración de Derechos Humanos no hace tanto tiempo, es para que hoy no tengamos que estar discutiendo una y otra vez sobre si estas personas merecen vivir o no, que es básicamente lo que discute el Pacto en Migración y Asilo. Pues sí, Ana, brevemente. No, voy a intentar ser muy breve. Abundando en esto y en la cara B, a mí me gusta siempre poner la cara B, de lo que decía de la acogida de refugiados ucranianos. Giorgia Meloni, presidenta del Gobierno de Italia, ya ha llegado a un acuerdo con Albania para que aquellos rescatados en el Mediterráneo, exceptuando a niños y a personas muy mayores, en lugar de ir a costa italiana, vayan a Albania, se gestione desde Albania, y bueno, ya verán luego si les dan asilo y estatus de refugiado o no en Italia. Más países, más de una docena de países, se están planteando lo mismo, externalizar, así de bestia. Vale, que quieren asilo, vale, pero que no estén aquí mientras lo piden. Pero en el país de enfrente. Que es lo que hizo Trump en los Estados Unidos, y es que se queden en México. Y, ojo, no es solo la extrema derecha. Uno de los países que se lo está planteando también
es Dinamarca con un gobierno socialdemócrata. Y termino con esto, ¿sabes? Porque creo que es súper importante lo que estás planteando, ¿no? Porque es que además parece que, o sea, resulta que todos aquellos países en los que externalizamos migración acaban convirtiéndose en un peligro para nuestra seguridad. O sea, que estamos intentando avanzar en reforzar la seguridad europea y al mismo tiempo empoderamos a países como Turquía, como Bielorrusia, como Mauritania, como Túnez, que van a volverse en nuestra contra. Entonces, proteger la seguridad europea también es evitar darle la llave de nuestra talón de Aquiles a países que quizás dentro de 5 años van a estarnos presionando para conseguir tratos económicos y para conseguir toda una serie de beneficios con aquello que nosotros no hemos aprendido a gestionar bien. Era previsible que el debate sería interesante y que sería más largo de lo que teníamos previsto, porque ahora Agus Morales vuelve a subir y pide también la palabra. La réplica, la contrarréplica. Me ha impresionado mucho una cosa que acabo de descubrir ahora. Por primera vez en mi vida he ido a Berlín, nunca había ido en mi vida. Pues una gran ciudad. Tengo 40 años, siempre que sí la Nunca India, es tarde, nunca Afganistán, es tarde. bueno, en fin. Invitado por el diario alemán TASS, al cual saludamos porque es un diario amigo. Y he descubierto, contaban expertos en migraciones, políticos, etc., nos contaban que 2015, el año de la mal llamada crisis de los refugiados, un año traumático para la Unión Europea, etcétera, pero ahora resulta que en clave alemana es una historia de éxito, porque la mayoría de sirios que llegaron tienen tasas altísimas de colocación en el mercado de trabajo. Digo, o sea que esto es lo que era leído como un trauma y fue instrumentalizado para que creciera la extrema derecha. Resulta que en realidad, si miras los datos, etcétera, es una historia de éxito. Sí, sí. Bueno, pues... Pero en cambio ha vencido la desinformación, porque eso le costó muchos votos a Angela Merkel, muchísimos. Por eso hay que suscribirse a la revista 5W. Venga, vamos terminando. Y terminamos con los anfitriones. Otro aplauso para Sergi Barrera, que es el jefe de la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sergio, ¿cómo estás? Gracias por acogernos hoy, por tratarnos también aquí en vuestra casa. Hablábamos antes de un poco los retos y la dimensión de esta legislatura, pero también quiero preguntarte un poco por la función que hacéis aquí, ¿no? Que es en parte la difusión de toda esa actividad que hoy hemos ido también comentando que se hace desde Bruselas y desde Estrasburgo. Sí, al final pues el Parlamento Europeo cuenta con oficinas en las capitales de los 27 Estados miembros y los 5 grandes contamos con una oficina regional que es un punto de encuentro con la ciudadanía, instituciones, medios de comunicación y intentar hacer pedagogía. La oficina de Madrid y esta de Barcelona es que pase mucha gente a lo largo de la legislatura por esta sala de actos donde estáis grabando este podcast, que conozcan la actividad de los diputados, cuál es el día a día del Parlamento y sobre todo que se den cuenta de que las decisiones que toman en Bruselas y Estrasburgo importan, gusten más o gusten menos, pero que tienen una importancia y un efecto directo en nuestro día a día. Muchas veces se comenta, ¿no? Esa cercanía o no de las instituciones europeas hacia la ciudadanía. Hemos visto la participación, la mitad del censo ha ido a votar. Falta difusión, falta conocer más lo que se está haciendo en Europa y la importancia que tiene lo que pasa por las instituciones europeas. Desde luego hace falta pedagogía de todas las instituciones, no solo de las europeas, pero yo creo que de todas, y lo vemos que la participación que comentas, lamentablemente cada vez es menor, pero en todas las elecciones. Aquí en Cataluña hace poco tuvimos elecciones también y no tuvimos no fue demasiado más alta, ¿no? Una participación muy alta. La realidad es que hay mucho camino para hacer en pedagogía y también es uno de los trabajos que tenemos desde estas oficinas, sobre todo a nivel de ir a centros educativos y ya a partir de tercero o cuarto de eso es donde realmente hay que empezar a normalizar. Ya no digo aprender todos los procedimientos y cómo funcionan las instituciones, que no sé hasta qué punto es imprescindible, pero sí sobre todo eso, normalizar y que se vea que las decisiones que se toman pues nos afectan cada día a día. Y igual no conocer las 450 leyes que se adoptan en una legislación, pero eso ya sí, es de 10. eso ya sería, bueno, de 10 o más, pero eso ya se da oposiciones, pero sí al menos conocer eso, algunos ejemplos, decir, es que realmente no se pregunta cuando hay elecciones al Congreso qué legislación se ha adoptado, pero cuando llegan elecciones al Parlamento Europeo es como una pregunta habitual, ¿no? Hay que normalizarlo. Realmente no es ningún ovni, es un Parlamento que funciona como cualquier otro. Te agradecemos hoy que estés aquí porque ha sido una semana y una noche en la anterior bastante intensa, me imagino, porque ¿no? Tuviste seguimiento de resultados y la legislatura que te espera no será más suave, también será intensa y los días y las semanas que están a punto de llegar, ¿no? Sin duda, pero bueno, ya estamos acostumbrados, así que y con la ayuda también de los medios de comunicación y todo, siempre es más fácil explicarlo. Así que muchas gracias sobre todo también por venir aquí y os pido un fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias.
Sergi Barrera, jefe de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, un placer, muchísimas gracias. Y también gracias, y os pediré repetir el aplauso, a Josep Ramoneda, a Ana Bosch, a Viviane Ogu. Un placer escucharles y aprender también de lo que hoy nos han estado contando. Gracias a los tres y ahora sí vamos terminando. Europa siempre está en lucha de fuerzas y en retos constantes. Ha gestionado una pandemia hace muy pocos años. Tiene una guerra en sus puertas. Debate una ampliación al este que puede ser uno de los pilares de esta nueva legislatura. Tiene retos como la ecología, su papel geoestratégico y militar, la migración, la inteligencia artificial que ha empezado de hecho ya a afrontar. Hoy tenemos la foto de esta nueva legislatura. Los partidos que podríamos llamar tradicionalmente europeístas, los conservadores, los socialdemócratas, los liberales, los verdes, han logrado más de un 60% de los votos. Pero las elecciones de este 9 de junio nos dejan un parlamento con más escaños de la ultraderecha, con Le Pen mucho más fuerte, con una Meloni en Italia consolidada, con Alternativa para Alemania también mucho más visible. Y ese puede ser solo el primer capítulo, porque muchas de esas formaciones, lo hemos estado comentando, están hoy mucho más cerca de alcanzar el gobierno de sus estados. Aquí lo dejamos. Las preguntas, las dudas todavía son muchas, las reflexiones también han sido muchas, intensas y muy interesantes. Os agradecemos mucho a los que nos escucháis y a los que hoy también estáis aquí in situ en Barcelona. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos y volvemos con más W. Un aplauso para todos vosotros y muchísimas gracias. ¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5 W.